Muy buenas noches, saludos a todos. Si me pueden escuchar, por favor, pónganme una manita. Si me pueden escuchar, póngame excelente. Ya está todo preparado para la noche de hoy y para dar una breve introducción. Esta es una nueva dinámica que tenemos en el año bíblico, que invitamos a un pastor para que puedan responder todas esas preguntas difíciles que ustedes tienen. Y para los nuevos, nosotros estamos leyendo la Biblia en orden cronológico, ya este es el tercer año y esperamos que que pueda continuar por muchos años más. Aquí mi nombre es Joel y soy el coordinador del año bíblico y ahora le paso la palabra a mi compañera Meilín para que pueda presentar al pastor. Muy buenas noches para todos los que nos acompañan en este Zoom, en esta reunión tan especial. Felicidades, que ya es nuestro cuarto encuentro. Yo sé que ha sido de bendición para muchos de nosotros, así que esperamos que hoy no sea la excepción y podamos ser bendecidos con esta interesantísima reunión. Como bien mencionas, para este cuarto encuentro, que promete ser enriquecedor, tenemos con nosotros al pastor Hermes Tavera. Hermes, el pastor Hermes está casado con Estela Tavera, tiene tres hermosas hijas y es actualmente el pastor de la iglesia de Corona en Queens, New York. Para todo aquel también un plus que quisiera escucharlo, tiene un programa muy interesante todos los viernes llamado Tu historia en la Biblia vía YouTube. Así que sin más, ¿verdad? Vamos a darle un recibimiento al pastor Tavera y también con fin, ¿verdad?, de aclarar nuestras dudas para nuestro año bíblico en este mes. Lo introducimos y le pedimos también que tenga una oración. Pastor, ¿nos escucha? ¿Me pueden escuchar ahora? Sí. Oh, gracias, Caño. Querido Dios, en este momento nos encomendamos a ti para que tu sabiduría y tu bendición estén sobre nosotros, que este momento de estudio de la palabra pueda ser también un momento de ministración de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Felicio, estás muteado. Oh, discúlpeme. Ahora, sin más preámbulos, vayamos a lo que vinimos. Y he aquí la primera pregunta. Dice, en Deuteronomio 32:8, algunas versiones dicen que Dios dividió las naciones según el número de los hijos de Israel, mientras que otras dicen según el número de los hijos de Dios. Suponiendo que, cuando el texto dice hijos de Israel o hijos de Dios, se refiere a seres celestiales, y tomando en cuenta que Deuteronomio 4:19 dice que Dios permitió que las naciones pudieran servir e inclinarse ante el ejército de los cielos, ¿cuál sería el propósito de Dios al dividir las naciones entre seres celestiales y permitir que éstos recibieran adoración? ¿Condenó Dios a las naciones a la perdición o las leyes dadas al pueblo de Israel no aplicaban de la misma manera a ellas, haciéndolas partícipes de la salvación, aún adorando demonios? Muy bien. Antes de, yo no sé si es que tengo mal de la vista, me habías escrito, ahí están las preguntas, pero no veí dónde estaban las preguntas. El, el Deuteronomio 4:19, no sé si todos entendieron la pregunta, yo creo que la entendí. El, pero Deuteronomio 4:19 es el punto donde dice, no seas que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros Jehová os tomó. Hay tres formas de ver este texto. Yo voy a exponer a las tres y voy a decir cuál es la preferida, eh, mi preferida. La primera sugiere que, de acuerdo a Deuteronomio 32:8, que Dios, voy a usar solo las tres posibles. Hay otras que yo no acepto y no la voy a mencionar, pero estas son tres posibles. El, que Dios a cada nación le distribuyó, la dividió en ángeles, en este caso espíritus malos, y que el texto está hablando de la distribución.
de los ángeles, de modo que déjame ponerlo así. Lo que no quiero ser, no sé si todos están en el contexto de la misma pregunta o si es una pregunta, cómo se formulan, pero nada. Dice doctor, No, no, sí, solamente brevemente en esto, pastor. En el año bíblico, las preguntas vienen de todo lo que leímos en el mes de abril. O sea, todos estamos ya en ese mismo orden. Todos ok, leímos lo ok, mismo. ok, no lo que no quiero hablar de más y no quiero dar background de más. En Deuteronomio 32 se menciona que Dios dividió las naciones conforme al número de los hijos de Israel, aunque la Septuaginta y los textos de Qumran dan una lectura más antigua, que es más correcta, conforme al número de los seres celestiales, ángeles de Dios, como se pueda decir. La idea es que Dios dividió las naciones entre seres espirituales que gobiernan esas naciones. Y como dice Deuteronomio 32:9, pero la porción de Jehová es su pueblo. En ese contexto es que se ve en la primera opción este texto, donde Dios dice que Él le ha dado el ejército del cielo a todas las naciones, pero a vosotros os ha tomado Jehová. A primera vista parece sugerir que Dios está diciendo, ustedes fueron ordenados a adorar otros dioses, pero en este caso a Israel, ustedes me tienen que adorar a mí. Pero no necesariamente es eso lo que el texto quiere decir. El texto simplemente está diciendo que el, debido a que esos ángeles, o sea, otros seres gobiernan esas naciones, ellos están bajo el dominio de esos seres. Pero para entender eso debemos mirarlo desde otra perspectiva. Eh, a- Todo estaba perdido. La tierra, cuando Adán pecó, eh, la pasó a manos de Satanás bajo su control espiritual. Adán había sido puesto como el cabeza espiritual de la raza, el no dueño, pero cabeza espiritual, de modo que cuando Adán cae bajo Satanás, el dominio de la tierra, aunque Satanás quiso usurpar más, pero el dominio de la tierra, de toda la tierra, queda bajo el control satánico. Por eso la Biblia le llama a Satanás el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. De modo que eh, eh, en realidad todo estaba perdido. Cuando Dios elige un pueblo de entre las naciones, Dios está tratando de salvar algo de lo que ya está perdido y a partir de Israel salvar a todo el mundo. De modo que ah, vemos como que Dios dijo, yo solamente quiero a Israel y las demás naciones están entregadas a demonios para que adoren a ídolos. No, todas las naciones estaban perdidas. Dios eligió a Israel para que por medio de Israel en ti sean benditas todas las familias de la tierra, para bendecir a todo el mundo, para ganar a todo el mundo. De modo que n- no es que Dios está diciendo, ustedes están asignados a adorar ídolos, es que ellos ya estaban asignados a adorar ídolos, ya pertenecían a Satanás y Dios eligió a Israel. El mundo estaba bajo el control del maligno. El Dios no tenía derecho más que destruir la tierra como dueño, pero no tenía derecho espiritual para reclamar la tierra porque la tierra había sido entregada a Satanás por el hombre a quien Dios se la había dado. Se la había puesto como administrador, como cabeza espiritual. De modo que todas las naciones quedaron bajo el control de Satanás y por ende hacer prácticas espiritualmente nocivas. Dios elige a Israel para que para Dios ser Dios de Israel, aunque es dueño de toda la tierra, pero para Dios ser Dios de Israel y desde Israel ganar a todo el mundo. Ese es el primer sentido de que el mundo entero pertenecía a Satanás y Dios elige a Israel. O sea que no es solo Dios rechazando las naciones y eligiendo a Israel, sino las naciones ya estaban bajo el poder de Satanás y Dios partir de Israel para ganar a todas las naciones para sí. La segunda forma de ver el texto, que no es incompatible con lo que acabo de decir, es a la luz de Romanos 1, 24, 26 y 28, donde está hablando de los paganos y dice que Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó a pasiones vergonzosas o Dios los entregó a mente depravada. O sea, está hablando de los paganos y de repente menciona de que Dios los entrega en su propia concupiscencia.
a las decisiones que ellos habían tomado, al pecado que ellos habían elegido estar, Dios los entrega. En ese sentido, si tomamos este texto desde esa forma, el texto básicamente estaría diciendo, el texto básicamente estaría diciendo, ustedes eligieron a Satanás, pues yo los entregué a Satanás. La tercera forma eh, es posible, quiero que leamos el texto, dice, no sea que alces tus ojos a los cielos y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido o dado o entregado. Literalmente en hebreo sería como, sería la porción, te lo ha dado como porción a todos los pueblos debajo de todos los cielos. En esta forma, la palabra todos los pueblos no se toma de manera distributiva, sino genérica. O sea, Dios entregó al mundo en Génesis 1, 14 al 17, la lumbrera mayor para el día, la lumbrera menor y las estrellas. Dios entregó el sol, la luna y las estrellas a la humanidad entera. En, Sin embargo, la humanidad decidió adorar eso. En este sentido, a todos los pueblos debajo de todos los cielos no está desde el punto de vista distributivo, sino la tierra en general. Dios entregó a la tierra el sol, la luna y las estrellas para que le sirvan a la tierra, para que sean luz para la tierra, y los hombres decidieron adorarlo. Entonces el verso 20 dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado, mientras yo di el sol, la luna y las estrellas a toda la tierra, a ti te di yo, me entregué yo. O sea, tenemos tres posiciones, las tres pueden ser bíblicas. Yo me voy entre la primera y la segunda. Entre la primera y la segunda, básicamente la idea de que el mundo entero pertenecía a Satanás, por lo tanto, las naciones tenían que tener un control satánico porque el mundo había elegido a Satanás. Dios eligió a Israel, Dios eligió a Israel y entregó a las naciones a las decisiones que ellos habían tomado, a la adoración, a la idolatría. Dios dice en Romanos 1:21 que habiendo conocido a Dios, hablando de esos paganos, de esas naciones fuera de Israel, habiendo conocido a Dios, no le reconocieron como a Dios, ni le dieron gloria, sino que se desvanecieron en sus propios razonamientos, el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciendo ser sabios hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en cosa corruptible como oro y plata, dando culto a la criatura en vez del creador. De modo que Romanos te está diciendo claramente que los hombres conocieron a Dios, rechazaron a Dios, se fueron a la idolatría y adoraron a la criatura en vez del creador. Y el texto dice, por lo cual Dios los entregó a la misma idolatría. En otras palabras, cuando Dios eh, entrega a las naciones a la idolatría, no es porque Dios asignó que ellos sean idólatras, sino porque ellos rechazaron a Dios, pues Dios los dejó, los entregó para edoquén en el pecado que ellos habían elegido para sí mismos. Los entregó. Es como cuando Dios dice, Efraín es dado ídolos, déjalo. Los entrega a la decisión de su propia alma. Eh, si hay algún feedback, Mayelin, ¿cómo estás? Creo que Si queda hay algún feedback. respondida. Sí, creo que queda respondida la pregunta, Pastor. Muchísimas Ok. gracias. Podemos seguir con la pregunta número 2 y también recordarles a todos los que se unen ahora, ¿verdad? Que las preguntas están siendo puestas en el chat. Así que si entra y no sabe de qué se está hablando, por si acaso, bueno, puede irse a la pregunta ahí en el chat y ya se pondrá en contexto. Muy bien, Pastor. Dice la pregunta número 2. ¿Por qué Jefté es mencionado en la galería de la fe si mató a su hija? ¿Qué lección quiere Dios que aprendamos de esta historia? Bueno, el primero es discutido si Jefté mató a su hija o no. Eso no voy a entrar en esa discusión ahora. El, ¿Por qué Jefté? Yo no solamente tengo que mencionar a Jefté, ¿por qué Sansón? ¿Por qué Gedeón? El libro de Jueces es un libro muy peculiar porque está lleno de lo que llamamos antihéroes. En- Nosotros tenemos el protagonista o el héroe, el antagonista, pero hay un antihéroe, que es un héroe que no es un buen ejemplo.
todos, casi todos, con alguna excepción, tal vez Débora, los héroes de Jueces, la Biblia va una extra milla para mostrar que eran defectuosos. De paso, Gedeón después hace un efod y lleva a Israel a la idolatría. Sansón dice, diga. Abimelech, son, son, son seres defectuosos. El libro de Jueces quiere demostrar que el pueblo estaba separado de Dios, estaba actuando en contra de su voluntad. El libro de Jueces quiere mostrar el cuadro, cómo se ve una nación que abandona a Dios. Nota que se repite mucho el estribillo, que es el último verso, pero que se repite desde el capítulo 16. En aquel tiempo no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. De modo que todos los héroes de Jueces son problemáticos. ¿Por qué Jefté aparece en Hebreos 11? Hebreos 11 menciona a Jefté cuando dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará hablando de Gedeón, de Barak, dos héroes de esos, de Jefté. O sea, menciona tres, de Sansón, cuatro. Eh, Barak, Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe. La Biblia está resaltando el acto de fe, no toda la vida de la persona. La Biblia resalta el acto de fe. Dios no está dando un veredicto total de la persona, de Jefté fue bueno en todo lo que hizo. Está diciendo, él actuó por fe y recibió una batalla y ganó una batalla. Eh, y en esa fe es lo que Hebreos 11 quiere resaltar. ¿Qué lección quiere Dios darnos con eso? El libro de Jueces es un aliento para mí, porque yo soy no un héroe de Dios, soy un antihéroe, soy un héroe con tantos defectos. Y tal vez, eh, mientras Dios me halaga en el universo, Satanás me acusa y dice, y ese que tú tienes en la galería de héroes es este que también hizo esto y esto y esto. Eh, lo que indica que Dios no está contando nuestros defectos, sino nuestros actos de fe. Y actuar en un momento aferrándonos a la promesa divina puede cambiar el curso de nuestra vida a pesar de defectos tan graves como los que cometió Jefté. Que la Biblia no lo quiere presentar como ejemplo, sino como un anti-ejemplo, un anti-hero, para mostrar cómo en un tiempo cuando todos habían abandonado a Dios, Dios usó personas imperfectas con conceptos idolátricos, con conceptos paganos, pero que eran su pueblo, para tratar de mantener la simiente de su pueblo viva y librar a su pueblo en momentos de angustia. Ahí quedó más que clara esa respuesta, pastor. Muchas gracias. Y continuando con la siguiente pregunta, dice de la siguiente manera. ¿Por qué Samuel, siendo efrateo, podía estar dentro del templo donde estaba el arca de Dios, lugar al cual solo podían entrar el sumo sacerdote una vez al año? Ok. ¿Por qué Samuel, Siendo efrateo, siendo efrateo? podía estar dentro del templo donde estaba el arca de Dios. Ok. Voy a leer primera de Samuel 1. Tal vez a eso se refiere la persona que hace la pregunta. Hubo un varón de Ramataín, de Zoín, el monte de Efraín. Yo quiero que diferencien entre Efraín y Efrata. Del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sud, Efrateo. De modo que Elcana era de Efraín y Efrateo. ¿Qué era Efrata? Efrata era la región larga, la región amplia en la que estaba Belén de Judea. Con el tiempo, principalmente en tiempos cercanos al exilio eh, babilónico, Efrata llegó a ser Belén de Judea. Por eso Miqueas 5:2 dice, más tú Belén Efrata. Por eso a David se le llama, al papá, a Isaí se le llama, el papá de David, un balón efrateo, Efrata, porque eran la región. Y Belén era un pueblo de Efrata. Ahora, el Cana, el papá de Samuel, no solo era de Efrata, era de Belén. Eso significa que él
Belén pertenece a Judá, de modo que Efrata pertenece a Judá, sino que también era benjaminita, lo que indica que la descendencia del Cana era de la tribu de Benjamín, pero vivía en la tribu de Judá, es decir, en Efrata, en las cercanías de Belén, porque eso significa efrateo. De modo que él vive en Judá, pero es de Benjamín, es de Benjamín, es de Efraín, perdón, es de la tribu de Efraín. Y la pregunta que hace la persona, tanto la tribu de Efraín como la tribu de Judá, de donde era efrateo, entonces era de Judá, era de Efraín, ninguna es de la tribu de Leví, y por lo tanto no podía ser sacerdote. Pero ahí hay un dato que a veces se pierde, es que la tribu de Leví no tenía un territorio, sino que habitaban en todos los territorios, en todas las tribus habitaba la tribu de Leví. Y tenemos pruebas de que en Efraín había un centro sacerdotal. El final del capítulo de Josué, si vamos a Josué 24, Josué 24, Josué 24, sí, perfecto, es el último versículo, dice, también murió Eleazar, hijo de Aarón. Aquí estamos hablando de un hijo de Aarón, es decir, un sacerdote, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín, lo que indica que la familia de Aarón, Fines, recibió una porción, un collado en el monte de Efraín, lo que indica que en Efraín había una familia sacerdotal y el Cana era de Efraín, lo que indica que el Cana probablemente, y si Samuel fue sacerdote, era de familia sacerdotal, era de familia sacerdotal. Eh, el punto es que el levita no estaba en una tribu. Un levita podía ser de Judá, un levita podía ser de Efraín, de Benjamín, de cualquier tribu, porque el levita estaba disperso en todas las tribus. De modo que el Cana vivía en Judá, pero era de Efraín, y vimos que la familia de Aarón tuvo herencia, un monte donde fue sepultado en el monte de Efraín. De modo que eso puede explicar de dónde viene Samuel, la herencia levita de Samuel. Wow, pastor, excelente, excelente. Sigamos con la pregunta número 4. Dice, anteriormente leímos cómo Jacob pronunció una maldición de muerte sobre aquel que tuviera los dioses de Labán, y más tarde Raquel murió. También vemos cómo Dios no permitió a Balaam maldecir a Israel. Además, vemos la maldición de Jotam sobre Abimelech y la maldición de Saúl sobre el que comiera antes de vengarse de los filisteos, situación que puso en peligro la vida de Jonatán. Y aquí viene la pregunta, ¿qué valor tenía bendecir y maldecir en el contexto bíblico? ¿Era un poder de Dios otorgado a personas específicas? Y culmina, ¿puedo yo bendecir y maldecir hoy día? Ok. Ok. Interesante la pregunta. El, Déjame ver cómo puedo approach. El, voy a hacer algunas diferencias. Primero, el, vamos a vamos a hablar de tres tipos de bendiciones o maldiciones. Tres tipos, tres tipos. Voy a hablar de la más simple. Bendecir o maldecir significa proferir un insulto o proferir una mala palabra o un mal deseo. Puede ser un voto o una imprecación. En ese sentido, la Biblia utiliza la palabra maldecir para referir cuando alguien te dice una mala palabra. Eh, y eso es maldecir. O, en, o sea, en ese sentido, esa primera sesión de la palabra maldecir no tiene mucho significado. Eh, la Biblia dice, maldecid a los que bendecid a los que os maldicen. Al que te dice una mala palabra, bendícelo. No es echar una maldición como algo real, sino
yo te digo una mala palabra, no, yo no digo malas palabras, no quiero poner ejemplos, pero usted me capta. Entonces, la Biblia utiliza maldecir en el sentido de decir una palabra descompuesta de mal deseo hacia una persona. Ese es el sentido llano, donde ojalá que te mueras, digamos, ojalá que te mueras, eh, es un decir y en ese sentido no cuenta como, como una maldición como tal, no cuenta como una maldición como tal. Eso es una palabra proferida que tiene que, que puede ser dicha en ira y más nada. Segundo tipo de maldición es eh, declarar a alguien digno de muerte. Por ejemplo, cuando Saúl, que creo que la persona mencionó en ese caso, eso es primera de Samuel 14, maldijo al que comiera ese día, la maldición, el castigo de la maldición, no era Dios quien lo iba a efectuar, era el mismo pueblo. O sea, Dios dijo, maldito el que coma. Cuando encontraron que era Jonatán, no cayó fuego del cielo para destruir a Jonatán, era Saúl mismo que lo iba a matar. De modo que ese es un tipo de maldición que significa como anatema o declarar a alguien digno de muerte, donde Dios no honra esa maldición, sino que la misma persona quien dio la maldición es el encargado de llevar a cabo, efectuar la maldición, o sea, ejecutar a la persona. Aquí tenemos dos tipos de maldiciones. Uno que es un decir simple, un acto de ira que no tiene ninguna importancia, yo te digo una mala palabra. Segundo, donde la persona que maldice, él es el mismo quien va a preferir. Yo digo, maldito el que haga tal cosa y alguien hace tal cosa y yo lo mato. Dios no tiene nada que ver con eso. Eso fue una maldición. Por lo general, los reyes, las personas en autoridad, ejercían ese acto de maldición porque ellos mismos ejecutaban la sentencia de maldición. Lo mismo que de bendecir. Eh, un rey bendecía a alguien y le daba cosas, no era que Dios le daba, el mismo rey bendecía a alguien y le daba riquezas. Entonces, este segundo acto de bendición o de maldición, la persona quien profiere la maldición o la bendición, ejecuta la misma bendición o maldición y Dios no tiene nada que ver con eso. El tercer acto de bendecir o maldecir, tal vez es el que pregunta se refiere, es cuando encontramos a Noé que maldijo a Canaán, a Jacob, esos actos de bendición y maldición. Al parecer, esos actos, la tendencia bíblica es como que había personas específicas que Dios le dio esa autoridad de bendecir o maldecir en ese tercer sentido. Cualquiera puede bendecir, cualquiera puede maldecir en los primeros dos sentidos, pero al parecer, en ese sentido especial, la Biblia relaciona las maldiciones que llegan a tener efecto con personajes bíblicos claves, personas que Dios le dio autoridad espiritual. Abraham, Jacob, Noé, Moisés, Josué, eh, actos así. Entonces, al parecer, esa bendición es una promesa de Dios, es la bendición que Dios honra o la maldición que Dios honra, que viene de parte de Él a través de un instrumento humano, es la bendición o la maldición que Dios honra. Ese tercer tipo. Las otras, si tú maldices a alguien, eres tú que lo tienes que hacer cumplir porque Dios no tiene nada que ver con tu maldición. El, en ese tercer tipo, Dios no permite que un canal autorizado por él maldiga a su pueblo. Ese fue el caso de Balaam. Balaam era un canal autorizado por Dios. Por lo tanto, Dios no podía permitir que Balaam maldijera al pueblo porque ese era un canal autorizado por Dios. Y Balaam no pudo maldecir al pueblo. Y esos son famosos los textos. Creo que Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Está diciendo, ya yo bendije a Israel, yo no puedo ahora maldecirlo. El pueblo de Dios está bendecido, por lo tanto, el cristiano no recibe ninguna maldición divina, ni bendición, ninguna maldición divina puede entrar al pueblo de Dios. Dice el verso 21, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Me encanta ese texto, es uno de los textos que me encantan de esta sección, porque Jacob e Israel se refiere al pueblo de Israel y era un pueblo malvado, y era un pueblo malvado, malvado, malvado.
En el mismo libro de Números, 2 capítulos anteriores, Dios manda serpientes ardientes para que lo destruya. Un pueblo malvado, perverso. Sin embargo, Dios mira a su pueblo y dice, no ha notado iniquidad en Jacob. Hermano, cuando tú te haces hijo de Dios, a pesar de tus defectos, Dios te mira y dice, yo no veo iniquidad en ti, ni ha visto perversidad en Israel. Dios está con él y júbilo del rey en él. En otras palabras, Dios está contento contigo. Cuando tú estás en Cristo, Dios no nota tus pecados, Dios no está pendiente de tus pecados y la maldición no puede entrar a ti, no puede entrar a tu vida. El 23 dice, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob de Israel lo que ha hecho Dios. O sea, contra ti no hay maldición que pueda. Si tú eres un hijo de Dios, no hay maldición que pueda. Una maldición que viene de Jehová. No viene maldición de parte de Dios. Una maldición real no puede venir de parte de Dios. Contra Dios, contra el Hijo de Dios, no puede. Dios te bendijo. Dice Efesios 1:3 que tú has sido bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y si Dios te bendijo, Dios no puede maldecirte porque Él bendice y no puede revocarla. Y dice, Él no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. De modo que no hay agüero contra el pueblo de Dios. Si tú eres parte del pueblo de Dios, Satanás puede decir todo lo que quiera. Y Dios le dice, el Señor te reprenda, porque este es un tizón arrebatado del incendio. De modo que mencioné 3 tipos de bendiciones. Una que es como un insulto, una que es que la ejecuta la misma persona que la hace, y la tercera, la bendición de una persona, bendición o maldición de una persona que tiene autoridad divina. Dios no permite que una persona con autoridad divina maldiga a su pueblo, porque esa maldición sí se efectúa. Eso puede ocurrir hoy, eso puede ocurrir hoy, pero ninguna maldición de parte de Dios puede levantarse contra el pueblo de Dios. Ningún arma que se levante contra ti prosperará. Wow, pastor, eso quedó más que claro. Yo espero que el que hizo la pregunta se haya sentido muy satisfecho. Y seguimos entonces con la siguiente pregunta, y esta es la número 5 y dice de la siguiente manera. ¿Cuántas Dios, preguntas son? 15. Y vamos por la número 5. Ok. Abróchense los cinturones. Y dice la pregunta número 5. Dios había ordenado claramente al pueblo de Israel no unirse en matrimonio con las naciones de Canaán, para evitar que sus corazones se desviaran hacia la idolatría. Sin embargo, en Jueces 14, Sansón se interesa por una mujer filistea en Timnat. Sus padres se oponen recordándole que podía buscar mujer entre su propio pueblo. El versículo 4 afirma que esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Si Dios había prohibido las uniones con pueblos extranjeros para evitar la idolatría, ¿cómo debe interpretarse el hecho de que el interés de Sansón por una mujer filistea venía de Jehová? ¿Implica esto aprobación divina de su decisión o más bien que Dios utilizó una debilidad humana como la inclinación de Sansón hacia las mujeres para cumplir sus propósitos? ¿Por qué Dios iría en contra de su propia ley? Bueno, yo voy a favor de la segunda opción que da la persona que hace la pregunta. Es como la historia de José. Ellos, dice Génesis 50, ustedes quisieron hacer mal contra mí, pero Dios usó ese mal para salvar al pueblo. O sea, si los hermanos de José no venden a José en Egipto, luego la familia de Jacob, que era el pueblo de Dios, no se puede salvar por el hambre. De modo que Dios aprovechó la maldad. Dios no es responsable de los hermanos de José vendiendo pero Dios que ve el futuro aprovechó esa oportunidad para enviar a José delante de ellos para salvar a su pueblo cuando tuvieran hambre y tener en momento de hambre a José en cargo de la comida. Lo mismo pasa aquí. No era el plan de Dios. Sansón, como mencioné antes, es un antihéroe, un héroe con defectos, un mal ejemplo. Pero un hombre con tantos defectos, igual que los demás en Jueces, el, un hombre con tantos defectos, Dios dijo, ok, tú quieres una filistea, pues yo voy a aprovechar esto para por medio tuyo destruir a los filisteos, porque los filisteos van a usar a esta mujer para destruirte y yo voy a usarte a ti para destruirlo a ellos. Aquí estamos viendo a 2 personas fuera del plan divino, pero que Dios los usa para cumplir su plan. De modo que Dios usa hasta el diablo para cumplir su propósito, porque el propósito de Dios se cumple. El,
Él sabe todo. Suena feo lo que acabo de decir, pero es así. Es así. Satanás hizo cosas contra Cristo que estaban profetizadas y confirmaron que Cristo era el Mesías. Y él mismo después, ok, perdí. O sea, no se dio cuenta que ya Dios sabía lo que él iba a hacer y él cayó en la trampa. De modo que nosotros actuamos libremente para cometer nuestras faltas. Ahora, nosotros podemos salirnos del plan de Dios, pero aún nuestros errores están en un plan superior, en un plan divino superior, porque Dios no le toman por sorpresa mis errores. Lo que ocurre es que yo me puedo salir de su plan, pero Dios siempre cumple su plan conmigo, aunque no siempre cumple su plan en mí. Yo no sé si tiene sentido. Dios siempre cumple su plan conmigo, aunque no siempre cumple su plan en mí. Dios tiene un plan conmigo. Eh, no importa qué yo haga, si yo ahora mismo odio a Dios, Dios no va a cumplir su plan en mí, porque su plan en mí es salvarme. La voluntad de Dios es mi santificación, vida eterna. Pero si Él no logra cumplir su plan en mí, aún mis defectos, aún mis situaciones, Él las usa para que su gran plan se cumpla, de modo que yo soy un instrumento para que el plan de Dios se cumpla. Y de alguna manera, el plan de Dios a través de mí ayuda a que Dios cumpla su plan en otros. De modo que nadie se escapa al plan de Dios, nadie vive para sí, ni nadie muere para sí, nadie fue enviado a la tierra por nada. De modo que esas son, aún haciendo lo que Dios no quería, Dios lo usó para destruir a los filisteos. Wow, pastor, poderosísimo, poderosísimo. Yo no Gracias. sé si Sí, sí, lee el chat, quedó yo creo claro. que todos están bien conectados con sus ¿Hello? respuestas. Sí, ¿Se me fue el audio o qué? sí, lo escuchamos, pastor. Ok, perfecto. Sí, perfecto, sigamos. Muchas gracias. Creo que quedó más que respondida la pregunta. Dice la siguiente, el sacrificio final de Sansón al derribar el templo de Dagón, aun a costa de su propia vida, suele ser presentado de una manera dulcificada, como si él se hubiera arrepentido y entregado su último aliento para cumplir su misión contra los filisteos. Al menos esa era la impresión que yo tenía antes, dice la persona que hizo la pregunta. Sin embargo, en Jueces 16:28, Sansón ora a Dios para que le permita vengarse por sus ojos, repitiendo el patrón de su vida anterior, es decir, ataca a los filisteos para vengarse por sus conflictos personales con ellos, no necesariamente para librar a Israel de su yugo. Entonces, con base en este versículo, es posible afirmar que Sansón no aprendió la lección durante su cautiverio y que murió aferrado a la visión egoísta con la que usó su don durante su ministerio? Si es así, ¿por qué aparece en la galería de la fe? La pregunta interesante. Casi puedo decir sí a todo lo que dice la persona. Sansón muestra una visión totalmente distorsionada de Dios hasta el final. A Sansón nunca le importó el plan de Dios. Dios le dio fuerza para que él ataque a los filisteos para liberar a su pueblo. Pero él liberaba al pueblo solo cuando le tocaban sus intereses personales, cuando le tocaban la mujer, cuando así. O sea, él siempre estuvo usando las palabras de la persona que escribe, creo que dijo aferrado a su visión egoísta, algo así. O sea, hasta el final Sansón estuvo aferrado a una visión un poco limitada de Dios, una visión limitada de Dios. Y repito, Sansón es un antihéroe, una persona que Dios usa a pesar de para cumplir su propósito. En cuanto a Hebreos 11, digo de Sansón lo mismo que digo de Jefté. Podemos desacreditar a Sansón de muchas cosas, pero no podemos desacreditar a Sansón por falta de fe, porque Sansón, aunque tenía una visión errada de Dios, confiaba plenamente en Dios, de que Dios lo iba a restaurar. Tenía un contacto con Dios. Y es eso lo que Hebreos 11 quiere resaltar. Su acto de fe, que al final, aunque, por la razón que sea, Sansón habló con Dios
y vio que Dios podía darle fuerza otra vez. Y ese fue el acto de fe que, a la luz de lo que habíamos dicho antes, eh, Dios estaba buscando, porque ese día Sansón mató más filisteos, enemigos del pueblo de Dios, que los que había matado en su vida. De modo que la Biblia no está condonando. Yo estoy de acuerdo con la persona que pregunta, a veces se dulcifica. No, no, la Biblia no está aprobando esa visión de Sansón, pero está resaltando eh, el acto de fe. Y eso que tú te lo puedes hallar malo, repito lo mismo que dije de Jefté, yo le doy gloria a Dios por eso, porque, porque Dios mira tu fe, cuando tú crees en Dios mira tu fe, no tus defectos. Por eso la salvación es por fe. Porque si condenamos a Sansón, te tienes que condenar a ti. Tú vas a llegar al cielo con tantos defectos y una visión tan limitada de Dios, que si Dios mirara eso, nadie sería salvo. Por eso Dios te salva por fe, por tu creer, por ese acto de remontarte más allá y trascender y hacer un contacto con lo divino y decir, en este momento yo solo dependo de ti para hacer aún lo que en mi visión limitada es lo correcto. En tercer punto, en tercer lugar, el Sansón. Yo no quiero presentar una visión dulcificada de Sansón, parafraseando a la persona que pregunta, pero Sansón es intencionalmente, la Biblia lo usa como un tipo mesiánico, como una figura mesiánica. Eh, Interesante. Eh, Jueces 13, creo que 5, 7, cuando se le da el aviso a los padres de Sansón, dice, y llamará su nombre Sansón porque él comenzará a salvar a Israel. Mateo 91 dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo. Eh, es un eco directo, es una relación directa. El Nuevo Testamento quiere relacionar a Jesús con Sansón, el Salvador, el Salvador, el, el, y eso hace eco, aunque con una visión errada, mirando los defectos, quitando los defectos y los motivos de Sansón, Jesús los iba a superar, pero Jesús con su muerte destruyó a los enemigos. Eh, Al igual que Sansón, al morir destruyó a los enemigos, Cristo ganó la victoria contra Satán muriendo en la cruz. Y en ese sentido, con su muerte, Sansón comenzó a salvar a Israel, pero fue defectuoso, pero Jesús con su muerte terminó de salvar al mundo. Wow, pastor, interesante. Yo creo que el que hizo la pregunta nunca pensó que iba a terminar con ese semejante final. Y muchas gracias, pastor, por esa respuesta. Continuando con la siguiente pregunta, dice, la adivina de Endor dijo que veía dioses que subían de la tierra, y la Biblia afirma que detrás de los dioses paganos están los demonios. ¿Sería esta afirmación de la divina una prueba de que quien realmente apareció fue un demonio? Y si fue un demonio, ¿qué autoridad tenía para que su palabra se cumpliera? Y como se cumplió, ¿significa eso que provenía de Dios? Okay. El, yo miro eso, esa es mi opinión, es una opinión que prácticamente es mía, o sea, a mí no me gusta forzar la Biblia y a veces uno por las doctrinas quiere decir es un demonio. Yo creo que es un demonio, pero por otras razones. En Primera de Samuel 16, 14, dice que un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl. Sabemos que ese espíritu malo de parte de Jehová es el espíritu satánico, que en el Antiguo Testamento se le menciona como algo de parte de Jehová por otras razones que nadie preguntó, por lo tanto no voy a responder. Pero es un espíritu satánico. En otras palabras, Saúl estaba poseído por Satanás. Una, en, el espíritu de Dios se apartó de Saúl y ahora estaba bajo el control del espíritu satánico. Cuando una persona está bajo el control de Satanás,
En otras palabras, Dios se lo entrega a Satanás y Satanás decide su muerte. De modo que en realidad, Satanás sabía que Saúl iba a morir al otro día, porque la vida de Saúl estaba en las manos de Satanás, porque Dios se lo había entregado a Satanás. Él ya Saúl estaba bajo el control de Satanás y Dios se había apartado de él. Por eso dice el capítulo 28, y Dios no le habló a Saúl ni por Urín, ni por Tumín, ni por profetas, ni por profetas. O sea, el, el, fue un demonio porque precisamente Satanás, quien poseía a Saúl, sabía cómo iba a morir Saúl porque ya él estaba en manos de Satanás y su muerte estaba ya permitida por Dios, porque ya Dios lo había entregado en manos de Satanás. Excelente, excelente, pastor. Sigamos con la siguiente pregunta y dice, ¿por qué en la guerra contra Benjamín Dios le dice a Israel que suba a pelear, pero luego permite que Israel sea derrotado y mueran muchos de ellos, según Jueces 20 del 18 al 28? Esa es una de las preguntas más, de las incógnitas más grandes del libro de Jueces y en el Antiguo Testamento. El, yo tengo mucho que decir de eso, pero sería muy largo y no estoy en ese ánimo, pero voy a decir algo breve que la gente no nota al estudiar ese texto. Eso está en Jueces 20, Jueces 20. Déjeme buscarlo, por favor. Jueces 20. Sí, Jueces 20. Bien. Eh, Básicamente, ustedes conocen, hubo un problema entre Israel, Benjamín no quiso cooperar y el pueblo de Israel todo se junta para pelear contra la tribu de Benjamín. Y consultan a Dios. Eh, Verso 18. Y luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. El hecho es que se levantaron, fueron a la guerra y perdieron. Luego consulta de nuevo. Volveré en el verso 23. ¿Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Suben y pierden. Y son la tercera vez es que ganan. Y la pregunta que yo creo que la persona tiene es, ¿cómo, si Dios le dijo vayan, pierden? Dos veces, dos veces. Hermanos, miren, esto es interesante porque muestra lo delicado que es tratar con Dios. Lo delicado que es tratar con Dios. Yo siempre he dicho algo, por ejemplo, mi área de el, mi área de experticio es la lingüística semítica y en las universidades se da hebreo, el semita incluye hebreo, entonces, o en mi área no es griego, pero brego con griego, entonces yo prefiero a veces principalmente oigo pastores, no que en el hebreo dice, o que el hebreo, que el griego, y yo pensando digo, es mejor que no sepa nada a que no sepa lo suficiente, porque el que no sabe nadar no se ahoga, porque nunca se echa al agua. Eh, a veces es mejor no tener ninguna relación con una relación muy defectuosa. Estoy diciendo algo como un poco extraño. El, yo lo he visto con gente que me saltan con cosas que yo digo, mejor que no haya ley. Era mejor encontrarlo ignorante, que sepa un poco y está tan confundido. Lo mismo pasa con Dios. Con Dios es muy cuidadito. Por ejemplo, en ningún momento Dios le dijo que iban a ganar. Ellos presuponieron, ellos tuvieron como supuesto que Dios, primero dijeron, ¿quién de nosotros irá primero? Ellos no le dijeron a Dios si podemos ir.
Ellos dijeron, a veces es como yo decirle, Señor, de estos dos enamorados, ¿cuál de estos es el que tú quieres? ¿Y cuándo te dijo Dios que el que él quería estaba entre esos dos? Ya ellos habían tomado la decisión de ir a la guerra y le preguntaron a Dios quién iba a ir primero. Ahorita va a hacer sentido. Las tres van en sentido gradual. El error, el fracaso del primer intento los hace a ellos recapacitar. Y en el segundo pedido, nota que ellos dicen, volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Ahora están preguntando una pregunta correcta y están añadiendo algo que nuestros hermanos. Ahorita voy a explicar algo. Y Jehová le respondió, subid contra ellos. Pero Dios tampoco le dijo que iban a ganar. Notemos al final, en el verso 28, al final del verso 28, la tercera vez Dios le dice, y Jehová dijo, subid porque mañana yo os los entregaré. Aquí hay tres consultas a Jehová. Eso es una gran lección teológica. Tres consultas a Jehová y una sola fue correcta. La primera, ya ellos habían tomado la decisión de ir y le estaban preguntando a Dios los detalles. Eso es como cuando nosotros tomamos decisión en la vida y usamos a Dios como un accesorio para que nos arregle los detalles. Señor, consígueme el dinero para esto. El Señor no te dijo que estaba de acuerdo con eso. El segunda vez es, ¿podemos ir? El Señor le dijo, sí, vayan, pero tampoco le dijo que ganan. Fue la tercera vez que le dijo, vayan y yo lo entregaré en la mano. Y ahí ganaron. Ninguna de las otras veces Dios le había prometido. Ahora, ¿esto por qué tiene sentido? Es probable, eso no es seguro, pero es probable que las otras dos veces que ellos consultaron a Dios, aparte de que Dios no le habló correctamente, completo, sino que ellos estaban ya pidiendo exactamente, limitando la respuesta divina, es probable que algo tenía que ver con la forma, el lugar tal vez, o con quién ellos consultaron a Dios. ¿Por qué es posible? Porque en la tercera vez dice que ellos fueron al arca, que ahí había un familiar de Aarón, un sacerdote debido. O sea, en la tercera vez el texto te dice, subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, vinieron a la casa de Dios, lloraron en la presencia de Jehová, ayunaron, ofrecieron holocaustos, preguntaron a Jehová, el arca estaba con ellos, Fines, el hijo de Eleazar. Nota, aquí hay humillación, aquí hay arrepentimiento. Ellos están delante del arca, ellos están delante de un sacerdote. El hecho de que en la tercera pedida el texto te da todos esos detalles, es probable que las otras dos consultas no eran consultas correctas o eran consultas a Dios a la manera de ellos, y que ellos en la tercera se dieron cuenta que no estaban consultando debidamente. Por eso, en la tercera se arrepienten, ayunan, van al arca y van al sacerdote. ¿Será que no hicieron eso en las otras oportunidades? Hay un detalle que mucha gente no nota, que esto tiene una relación intratextual. En eh, jueces 1, jueces 1, 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová. Nota, aquí en el capítulo 20 y en el capítulo 1 es la única vez donde para una guerra Israel consulta a Jehová. Nota, dice, consultaron a Jehová en el capítulo 20, y aquí en el verso, jueces 1:1, así comienza, consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? O sea, los israelitas en el verso 20 están usando un recurso que Dios les dio para pelear contra los enemigos, para pelear contra sus propios hermanos, los benjaminitas. Y Jehová respondió, verso 2, Judá subirá, y aquí que yo he entregado la tierra en sus manos.
Nota que Dios no solo dijo Judá subirá, sino yo le entregaré en su mano. Ahora vamos al capítulo 20. En el capítulo 20 Dios simplemente dijo Judá subirá, pero no dijo le entregaré en su mano. No fue hasta la tercera vez cuando Dios dijo y lo entregaré en su mano. De modo que no es un invento mío, sino que el texto en Jueces 1 te da un ejemplo del tipo de respuesta que le aseguraba victoria. Ellos fueron a la guerra sin la seguridad de la victoria, lo que indica que Dios te va a responder lo que tú le pides, aunque te haga mal a veces. Que Dios a veces, si tú quieres ir, te va a decir, ve, pero yo no te he dicho que vas a triunfar. Consúltame, humíllate ante mí, ve al lugar apropiado y cuando tú me consultes debidamente, yo te voy a dar una respuesta completa. Y ahí tú no solamente vas a saber qué hacer, sino vas a saber también el resultado. Vas a saber el resultado. El, Hay que tener en cuenta también para la persona que preguntó eh, que toda la guerra comenzó con la muerte de una mujer que era de Belén, y Belén pertenecía a Judá. El levita vivía en Belén, y la mujer era de Belén, de modo que en las leyes del Pentateuco, el vengador de la sangre tenía que ser familia. Es por eso que Dios dice Judá va primero. En otras palabras, le toca a Judá vengar la sangre de la persona que murió de su tribu. De modo que Dios está diciendo lo que era el derecho normal, pero Dios en ningún momento está diciendo ustedes van a triunfar. Nota que cuando Dios le dijo los entregaré en la mano, realmente triunfaron y en ese tercer intento ganaron. De modo que no es Dios mandándote una guerra para que pierdas, sino es tú tratando de sacar una respuesta a un Dios a tu manera, y solo cuando tú te humillas, cuando consultas a Dios en oración, en paciencia, en humildad, y lo consultas debidamente, Dios te va a dirigir exactamente lo que hacer. Yo conozco tantas personas que en nombre de Dios han fracasado, que dicen, yo le oré a Dios y tomé tal decisión. Yo le oré a Dios y Él me dio una señal y tomaron decisiones. La vida no es una lotería. La vida es una comunión con un Dios, una transformación en la mente, en humildad, en ayuno, en realmente en decirle, Señor, yo quiero hacer tu plan en la vida. Yo no quiero que tú te sometas a mi voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad y hacer a Dios buscar a Dios debidamente y Dios va a responder completamente tus inquietudes. Él va a guiarte porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Wow, pastor, excelente pregunta. Wow, y quedó más que clara wow, con esa respuesta. Bueno, Eh, eso lo tiene que decir quien la hizo. ciertamente, ciertamente, pero muchas gracias, pastor, por esa tan detallada respuesta. Y continuamos con la siguiente pregunta, que dice, para encontrar quién había pecado en relación con la maldición que pronunció sobre el que comiera antes de la batalla, Saúl echó suertes. ¿De qué forma echar suertes era algo de Jehová? En el Nuevo Testamento, un nuevo apóstol fue elegido de esta manera. ¿Podemos hacer uso de echar suertes hoy día? El, sí, si Dios te lo ordena, o sea, si Dios me dice, Hermes, entra la mano en el bolsillo, en los dos bolsillos, eh, el, entra la mano en los dos bolsillos. En el bolsillo que tú encuentres que está caliente, ahí va a haber un papel, pues, pues yo entro la mano en los dos bolsillos. Y en el bolsillo que esté caliente, yo voy a recibir. eh, Alguien me dice, están pasando los frenos. Señor, por favor dime, ¿hecho los $1,000 o hecho 500? El Señor dice, mete la mano en los dos bolsillos. En el bolsillo que esté caliente da esa cantidad. Pongo la mano en este bolsillo y está caliente y entonces doy la cantidad que estaba en ese bolsillo. Bueno, Dios puede usar cualquier medio que Él elija para revelarme su voluntad. Ahora bien, ahora digamos yo tomo ahora un dado y digo, Señor, ahora soy yo que le estoy diciéndole al Señor, Señor, si yo voy a tirar, si sale el 1 es porque tú quieres, si sale el 2 es porque tú no quieres. Soy yo que le estoy poniendo condiciones a Él. De modo que en la Biblia se echaba suerte para muchas cosas, incluso para el macho cabrío. Eran acciones
donde se quería dejar a Dios, donde se esperaba que no haya intervención humana. La suerte se buscaba para que no haya intervención humana, no para tirarlo al destino, sino para que no haya intervención humana en actos donde se esperaba que Dios actuara, que Dios iba a responder y que Dios estaba involucrado en la suerte. Eh, Creo que es el libro de Proverbios. Deme un minutitito. Eh, Proverbios, mano, yo estoy viejo ya. Proverbios 16, si no me equivoco. Ok, perfecto. Proverbios 16, 33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. En otras palabras, se está refiriendo a la suerte que Dios ordenaba. Al parecer, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos 1 se echa suerte para elegir a un discípulo. Yo lo veo perfecto. De paso, hay personas que dicen que eso no fue legal. Yo no, eso es un mito. Eso está perfecto. Eso está perfecto. Eligieron a un discípulo. Pero ya en el capítulo 6, cuando van a elegir diáconos, usan otros medios. En 1 Timoteo 3, Pablo habla de cómo elegir dirigentes en la iglesia. De modo que con el tiempo, de la misma manera que en los primeros siglos Dios se revelaba de una manera más directa, mientras más directa la forma divina, la suerte estaba más ahí porque Dios estaba involucrado en la suerte. Mientras más indirecta la forma divina, tenemos que usar métodos dirigidos por el Espíritu, porque, como menciona el Nuevo Testamento, donde nunca más se menciona la suerte. De modo que si Dios, la suerte es algo correcto siempre y cuando Dios la autorice. Ahora, no pongas a Dios en el aprieto diciéndole, Señor, me voy a Texas si sale el número 1 y me voy a California si sale el número 2. Porque aquí tú le estás diciendo a Dios qué hacer. Ahora, si Dios me dice, Hermes, lanza un número, si sale el 1, vete a Texas. Ah, bueno, Dios me dijo. De modo que si sale el 1, fue Dios que hizo que salga. Él se comprometió a revelarme su voluntad a través de ese método. Pero si Dios no se ha comprometido a revelarme su voluntad a través de ese método, entonces yo no lo puedo hacer. Los discípulos en Hechos 1 tenían que elegir un discípulo y no querían que sea el hombre que lo hiciera. Y usaron un método que estaba disponible para ellos en el Nuevo Testamento. Cuando ellos crecieron más en la fe, buscaron un método más apropiado, que es más propicio para la iglesia de hoy. La suerte, la lección de echar suerte todavía está vigente en el sentido de que Dios quiere que en la elección de sus líderes eh, el hombre no intervenga tanto. A veces, eh, lo digo, yo soy ya un viejo y un viejo pastor. Cada vez que yo me he empecinado en que alguien salga en una posición, a veces me queda mal. A mí qué me importa quién salga de dirigente. Dios está en control. Y te lo digo a ti, mi querido hermano, no trates tú de poner a alguien en una posición en la iglesia. Deja que sea la intervención divina. Y ese era el mensaje de la suerte. Un mecanismo de elección donde el hombre no tenía intervención y Dios se había comprometido a revelar por medio de ella, de dar su voluntad por medio de ella. Debemos en este tiempo orar y buscar a Dios. Jesús, cuando eligió a sus 12, se fue al monte. Dice Marcos 3:14, y eligió a los que él quiso bajo oración. Excelente, pastor. Muchísimas gracias. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta. Ya vamos avanzando y dice, ¿cómo debo entender a Saúl profetizando sin ropa? Cuando el texto dice que estaba profetizando, ¿qué estaba haciendo realmente? Ok, la palabra profetizar eh, eh, tiene varios sentidos en la Biblia. Hablar en nombre de Dios o realizar una actividad asociada con hombres de Dios. Es probable que Saúl mostrara alguna actitud carismática o que se uniera al canto.
Le voy a poner un ejemplo. Segunda de Crónicas 25. Segundo Crónicas 25. Ahí está hablando. Creo que es Primera de Crónicas. Perfecto. Dice 25, 1 y 2. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Hernán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas. O sea, profetizar era aquí tocar un instrumento. O sea, porque estaba asociado con el culto a Dios. De modo lo que está hablando de que Saúl profetizó, probablemente Saúl ejercitó un acto de adoración a Dios, que en términos general era llamado profetizar. Dice el verso 2, de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. O sea, ejercía acciones cúlticas. No era que el rey le decía profetiza, no, sino ejercía acciones cúlticas bajo las órdenes del rey. De modo que aquí la palabra profetizar es una palabra muy genérica que involucra acciones religiosas de adoración. Saúl, en un momento, y eso dice algo importante, la adoración es más poderosa que la posesión. Saúl es poseído por un demonio, pero se encuentra con personas adorando. Y la adoración vence la posesión. Y en el momento que el poseído Saúl está enfrente de los que adoran a Dios, la adoración posee a Saúl y Dios vuelve a usar a Saúl. O sea, la adoración tiene más poder que la posesión. Por eso David, cuando le toca a Saúl, recuerden esto, que en el versículo 13 de 1 de Samuel 16, el Espíritu de Dios estaba en David. Y ahora cuando David toca, Saúl se calma porque la adoración está por encima de la posesión. En otras palabras, adorar a Dios puede ser un elemento de sanidad, no solo física, sino espiritual, para expulsar a Satanás, porque Dios mora en la alabanza de su pueblo y donde Dios está, el enemigo sale huyendo. Wow, pastor, increíble, increíble respuesta. Pastor, aquí ya estamos ya en la recta final. Nos quedan 5 preguntas y quisiera preguntarle, Cinco. ¿debería concluir con una pregunta más o está dispuesto a contestar a las siguientes 5 preguntas? Vamos, vamos, pero wow. Bueno, no le preguntaré más para que no se arrepienta. No, Y no, no, vamos con las cinco que hay, no se preocupe. Ya no hay excelente, vuelta excelente. atrás. Ya que estoy, yo no sé cuándo volveré. Bueno, sigo con la pregunta número 11 y usted ahorita dijo la pregunta número 7 sobre la divina de Endor que nadie había preguntado si el espíritu que vino sobre Saúl provenía de Jehová, pero de hecho sí la preguntaron y esta es la 11 que dice, ¿qué significa que un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl? Ok, interesante. ¿O eso no fuiste tú que le hiciste ahora? No, 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 esa la hizo Milagros, Milagros Guerrero. Ok. Disculpe. Sí. No, está bien. Hermanos, esto va a estar en YouTube o algo por el estilo. Depende de usted. Si usted al final no No, pero quisiera, ustedes lo ponen en YouTube siempre. lo ponemos en YouTube a menos que usted diga Ok, que no. no, está bien. Iba a decir algo, pero si va para YouTube. No, 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 dígalo, pastor. No, está bien, está bien. Lo cortamos, lo cortamos. Está bien, está bien. Volvamos a la pregunta. El, la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo presento? Tengo que ponerlo de manera Pastor, digerible para. esta pregunta la vamos a cortar, así que hable. No, está bien, está bien. No está bien. Déjame ponerlo de esta manera. El, en el Antiguo Testamento, mientras más primitivo los pueblos, el elemento poder es el atributo característico de la deidad. Creo que sí. El elemento poder. En otras palabras, los pueblos primitivos
adoran a Dios por su poder, no por su carácter. Por eso adoran el trueno, adoran el relámpago, adoran el mar, adoran el sol, lo que ellos ven que tiene poder para influenciar y hacerles daño o bien. En un mundo donde el concepto de Dios está relacionado solo con el poder, entonces Dios es muy sabio. Dios se atribuye todo precisamente para evitar, digamos, si Dios a un campesino que de Dios lo único que le importa es el poder y adora el trueno, porque el trueno le puede hacer daño, pues lo adoro. No porque el trueno es bueno, sino porque el trueno me puede hacer daño, entonces lo adoro. Entonces Dios, si pasa algo malo, Dios no va a decir eso lo hizo Satanás. Porque si dice lo hizo Satanás, la gente va a adorar a Satanás por miedo, por el poder que tiene Satanás de hacerles daño. Por eso, mientras más avanza la religión bíblica, la gente va mirando a Dios. Nota que el nombre El Shaddai significa Dios Todopoderoso. Y Dios dice a Moisés, a tus padres me les revelé con el Shaddai, pero mi nombre, Jehová, no se lo di a conocer. En otras palabras, mientras más antigua la religión, la gente lo que busca es el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios de poder. Cuando tú adoras a un Dios de poder, adoras al Dios, sea bueno o malo. Pero Jehová es porque para siempre su misericordia. Adorad a Jehová porque Él es bueno, no porque es poderoso. La religión bíblica no adora al Dios de poder, sino al Dios que es bueno. Ahora, mientras Israel adoraba al Dios Shaddai, al Dios poderoso, entonces Dios decía, bueno, si yo digo que Satán es el que hace algo malo, ellos van a adorar a Satán. Por lo tanto, yo voy a decir que Satán trabaja para mí. No sé si tiene sentido. Entonces, en el Antiguo Testamento, mientras más antiguo el texto, se presenta a Satanás como en la corte divina, como en la corte divina, como parte de, parte de Dios. Si el espíritu malo vino de parte de Dios. Entonces, estoy mostrando una razón etiológica del lenguaje que aparece en 1 Samuel 16:14. Hay algo que todavía es vigente y es el hecho de que cuando una persona rechaza la verdad de Dios, Dios es activo en su perdición y Dios lo entrega al control satánico. Y eso es lo que quiere decir 1 Samuel 16. Como Saúl rechazó la voluntad de Dios para él, Dios lo entregó al control satánico. Primera de Reyes, creo que 22, 18 en adelante, eh, decía el profeta Micaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono y todo el ejército del cielo estaba junto a él, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y, y dijo Jehová, ¿quién inducirá a Acab para que suba y muera en Ramón de Galaad? Y un espíritu le dijo de una manera y un espíritu le dijo de otra. Y se paró un espíritu delante de Jehová y le dijo, yo seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Y Jehová dijo, ve y lo lograrás. Nota, un espíritu mentiroso. Estaba Dios mandándole a Cato un espíritu mentiroso, sí, pero era un ángel de Dios, no era un demonio, pero aparece como en control divino. Acab había rechazado el mensaje de Dios por Elías. Y ahora Dios dice, ok, si él no quiso aceptar la verdad, pues le voy a mandar un espíritu de error. Y eso es lo que precisamente dice 2 Tesalonicenses 2, 10 y 11, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, les envía Dios operación de error para que crean en la mentira. De modo que todavía es válido. Todavía es válido el hecho de que cuando tú rechazas activamente la verdad de Dios, Dios está involucrado en el error que crees. De alguna manera, Dios está involucrado en el error que crees. De modo, cuando yo veo algo tan convencido en un error, digo, ese rechazó la verdad. Y yo sé que Dios está confirmando su perdición. Es duro decirlo, pero estoy diciendo lo que más se puede decir en público, así. Excelente, pastor. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar.
con la siguiente pregunta y dice, en Primera de Crónicas 1, 35 al 36 se menciona la genealogía de Esaú y uno de sus descendientes se llamaba Temán. Luego, en Primera de Crónicas 1, del 44 al 45, se mencionan dos reyes de Edom, Jobab de Bosra y Usam de la tierra de los temanitas. Uno de los amigos de Job era Elifaz temanita. Pregunta aquí, ¿indica esto que Job era descendiente de Esaú? ¿Es Jobab la misma persona que Job? Interesante pregunta. Bueno, no tienes que ir a Primera de Crónicas 1, puedes ir a Génesis 36. Ahí está más detallada la genealogía de Saúl. Génesis 36. Y de paso, en Génesis 36 va a aparecer un Elifaz también. Un, un, eh, o sea, va a aparecer un Elifaz. Y ahí va a aparecer Jobab como un nieto, rey de Edom, nieto de Saúl. La información bíblica que la persona presentó y más, pero Éxodo 36, lo que Temán, la Biblia lo relaciona con el monte Seir. Dios viene de Temán, en Deuteronomio 33, el monte de Seir. Todo eso tiene que ver con Esaú. Sí es cierto, Jod, la Biblia lo quiere presentar como edomita, como un descendiente de Esaú. La información bíblica que tenemos ahora, no estamos seguros si Job es el mismo Jobab. De paso, la Biblia menciona el nombre Jobab a otros nombres, incluso menciona a otras personas llamadas Job, también descendientes de Saúl. Pero no sabemos con certeza si el Job del libro es el mismo Job de Génesis 36 y Primera de Crónicas 1, descendiente de Saúl, nieto de Saúl, rey en Edom. No lo sabemos seguro, pero es probable. Debo decirte que la Septuaginta, de paso, la primera traducción griega del Antiguo Testamento, cuando tradujo el libro de Job, al final los traductores añadieron una nota diciendo que ese Job era descendiente de Saúl y que era Jobab, el nieto de Saúl. De modo que la pregunta es interesante porque los traductores bíblicos alejandrinos que tradujeron la Biblia al griego pensaban que Job era Jobab. Era lo que tenía que decir. Wow, pastor, mire que eso está muy interesante porque de hecho en el año bíblico, leyéndolo en orden cronológico, leemos Job antes de la vida de Abraham porque entendemos que la vida de Job sucedió antes que la de Abraham. Pero ahora con esa respuesta, a lo mejor para los años subsecuentes cambie nuestra lectura del libro de Job. Y Si cuando termina, ustedes leen el libro cronológico, es cronológico, literalmente. sí, el orden en que sucedieron los hechos. Ok, Obviamente no es perfecto, pero sí, así es que lo hacemos. pero no es interesante. A mí, como te dije, yo me involucro con esto porque todo el que está leyendo la Biblia, yo lo alabo y lo bendigo. No, no, muchísimas gracias, pastor, muchas gracias. Y continuamos entonces con la siguiente pregunta, la número 13, y dice, Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem. Asumiendo que esta ciudad se encontraba en Canaán, Salem, Salem. Salem, asumiendo que esta ciudad se encontraba en Canaán, ¿por qué Dios mandó a destruirla si Salem era gobernada por un sacerdote del Dios Altísimo? ¿Es Salem la misma ciudad que Jebús o Jerusalén? Sí, sí. La ciudad de Jebús o de donde moraban los jebuseos es la misma ciudad que David conquistó y que fundó Jerusalén. O sea, David conquista la ciudad de Jebús, de los jebuseos, y es Jerusalén. O sea, y era de esa ciudad que Melquisedec era rey. O sea, Melquisedec era rey de la ciudad que luego David le llamaría Jerusalén, que en ese tiempo de Melquisedec se llamaba Salem o paz, ciudad de paz, y Jerusalén eh, el va en esa misma dirección, pero era la misma ciudad de los Jebuseos. El- la pregunta creo que, si no me acuerdo bien, fue lo que dijiste fue que por qué si era dirigida por un sacerdote,
Dios la destruyó. Ok, esa fue la pregunta, ¿verdad? Sí, sí, esa fue la pregunta. Ok, bueno, todo depende del tiempo. Estamos hablando de que era dirigida por un sacerdote del Dios Altísimo en tiempos de Abraham. Eh, no era el caso en el tiempo de David. De paso, en el mismo libro de Génesis 15, nota que Melquisedec aparece en Génesis capítulo 14. En Génesis capítulo 15, eso está en versículos 13 al 16, por ahí. Dice, ten por cierto que tu descendencia será cautiva en tierra extraña eh, por 400 años. Pero dice, y en la cuarta generación volverán acá porque todavía no se ha cumplido la maldad del amorreo. Lo que indica que en tiempo de Abraham, los cananeos todavía estaban bajo la gracia divina, su maldad no se había cumplido y por lo tanto no podían ser destruidos y por lo tanto Dios no le podía dar la tierra a Abraham porque Dios no le quita lo que le ha dado a alguien a menos que lo deje de usar como Dios dijo. De modo que Dios le dio la tierra a esas gentes y Melquisedec era un rey de esa tierra. El, pero eso, cuando se cumplió la maldad del amorreo en 400 años después, esas naciones pasaron a ser dignas de destrucción y luego David la conquista y la convierte en una ciudad de Israel. De modo que es cierto, Melquisedec era un Dios, un rey del Dios, un sacerdote rey del Dios Altísimo, pero mucho tiempo antes que David. Y durante ese tiempo, se cumplió la maldad del amorreo y Dios, como lo había dicho en Génesis 15, ya podían ser destruidas. Eso lo vemos con Sodoma. En Génesis 14, el rey de Sodoma es amigo de Abraham y parece ser un buen hombre. En Génesis 18 y 19, Sodoma, Dios libra a Sodoma en Génesis 14 y la destruye en Génesis 18 y 19. Indica que las cosas cambian. La bendición de Dios hoy no es un seguro de vida. Eh, Vive cada día por fe, crece cada día en la gracia. Y no, dice, si el impío deja dice Jeremías, si la nación deja a Dios y hace bien, pero deja a Dios, ninguno de sus bienes, de su bondad le será recordado. O sea, a la larga, persevera hasta el fin. Muy bien, muy bien. Pastor, ya estamos en la penúltima pregunta y dice de Eso la es algo siguiente muy manera. bonito oírlo. Aunque, Pastor, muchos sugieren una vigilia aquí con usted. Bueno, no, me motiva verlos a ustedes, de verdad, que Dios les guarde. Me alegra verlos estudiando. Me siento bien. Lamento que, que no tenga la energía tanta como para tener la vigilia, pero realmente me siento contento viendo un grupo en este tiempo estudiando la palabra. No, más adelante, pastor, agosto, septiembre, octubre, hay más meses. Bueno, la Biblia, te acabo de decir que hay que vivir por fe. Así es. Excelente, Pastor. Y a pesar de su cansancio, créame que hemos quedado más que satisfechos con todo lo que usted nos ha brindado hoy. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿quién se les apareció a Josué, a Gedeón, a Manoa y a su mujer? ¿Fue Jesús? Ok. La Biblia dice el ángel de Jehová. Bueno, eso está en Jueces 13, en Josué 6, en Josué 5. También se le apareció a Moisés en Éxodo 3, a Jacob en Éxodo 32, a Agar en Éxodo 16 y en Éxodo 21, en Éxodo 22, no, 21 no, en Éxodo 16. El ángel de Jehová aparece en la Biblia como otra persona dentro de la deidad. El, es muy normal decir, y se le apareció Jehová y le dijo el ángel de Jehová. Un caso es, por ejemplo, muy sencillo.
Génesis 22. Dios le dice y le dijo Jehová a Abraham, dame tu hijo, tu unigénito. Y luego cuando Abraham va a matarlo, dice, y el ángel de Jehová le detuvo y le dijo, no me ha... Y le dijo el ángel de Jehová, ahora veo que conoces a Jehová porque no me. O sea, el, el ángel de Jehová, el príncipe del ejército de Jehová y Jehová parecen intercambiables. Tradicionalmente se acepta de que si era una persona separada de Jehová, pero que al mismo tiempo Jehová era una persona de la divinidad. Y el candidato más propicio para eso es Jesús. De modo que tentativamente podemos decir que Jesús era el ángel de Jehová, el príncipe del ejército de Jehová, el Miguel, el ángel el ángel que le apareció a Abraham, a Agar, a Jacob, a Moisés, a Josué, a los padres de Manoah. Hay que diferenciar también la expresión genérica ángel de Jehová, que a veces significa un ángel enviado de Jehová, no el ángel de Jehová. Pero eh, el ángel de Jehová es un ser que es otro Jehová dentro de la deidad y Jesús es el candidato para eso. Perfecto. Muchísimas gracias, pastor. Y aquí tenemos la última pregunta para Eso suena culminar, bonito. para culminar la noche. Y dice, en Primera de Samuel 3:14 dice que el pecado de la casa de Elí no sería expiado jamás. Y en Primera de Samuel 2:25 dice que los hijos de Elí no escucharon a su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Establece esto el principio de que Dios puede retirar su gracia a las personas mientras aún están vivas? ¿Es ese principio válido hoy día? ¿Los hijos de Elí no escucharon porque Dios así lo decidió? ¿No sería esto una transgresión de su libre albedrío? Ok. Recuerden que la Biblia está escrita retrospectivamente, tanto desde el punto de vista narrativo como desde el punto de vista teológico. Cuando algo se escribe retrospectivamente, lo que es un resultado se presenta como una causa. Y eso no solo en la Biblia, cuando nosotros lo usamos. Yo digo, por ejemplo, eh, yo les digo, no vayan al mar. O hay un paseo, van a ir a la playa y alguien se ahoga, llamado Juanito, se ahoga. Yo espero que en el grupo no haya nadie llamado Juanito. Se ahoga. Entonces, después que Juanito se ahoga, o sea, yo mirando hacia atrás digo, Juanito fue a la playa nada más para ahogarse. Ese para como, representa el resultado de lo que ocurrió, pero porque ya el resultado pasó, pero yo lo expreso como una intencionalidad en Juanito, como que Juanito fue a la playa para ahogarse. Literalmente estoy diciendo que él fue con la intención de ahogarse, pero en verdad como ya yo sé que él se ahogó, digo que el para no significa que él tenía la intención de ahogarse, sino que resultó en ahogarse. Hay una diferencia donde no sé si estoy dando a entender. En el lenguaje retrospectivo, el resultado se presenta como una causa que produce el efecto, el resultado, en el lenguaje retrospectivo. De modo que cuando dice, y ellos no oyeron a su padre porque Jehová había decidido hacerles mal. Recuerda que el que escribe después de que todo pasó. Juanito fue a la playa para ahogarse. Eso yo lo sé después que Juanito se ahogó. Pero yo no estoy diciendo que él fue a la playa con la intención de ahogarse. Lo que el texto es el lenguaje bíblico para decir, ya Dios sabía lo que iba a pasar. Dios mira el presente, el futuro como pasado, porque Él se puede colocar en cualquier línea del tiempo.
Y Dios está diciendo, ellos tomaron su derecho, ellos tomaron su decisión de desobedecer a Dios. Y el resultado fue que Dios le hizo mal. Una cosa llevó a la otra. Ahora no fue que Dios determinó y dijo, yo determiné y decreté que ellos no obedezcan para yo darme el gusto de matarlos. No, Dios no quiere la muerte del que muere. Dice el libro de Ezequiel. El, la Biblia usa ese lenguaje donde el resultado se presenta en sentido teleológico como finalidad, el resultado como finalidad o causa, pero es simplemente la historia vista desde el fin, desde el resultado de lo que pasó. Dice, al no ir a su padre, evidentemente se cumplió el plan divino pero la Biblia es clara. Por ejemplo, Dios decretó mal para Nínive. Nínive arrepintió y ya Dios había decretado que la iba a destruir. De modo que el decreto de Dios que iba a destruir a Nínive cambió cuando Nínive se arrepintió. De modo que siempre está en el hombre la decisión, el poder de arrepentirse. Y Dios también se arrepiente y dice, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ahora, si Nínive no hubiera escuchado a Jonás, también hubiéramos podido decir, y Nínive no escuchó a Jonás porque Dios se había propuesto destruirla. Dios se propuso destruirla, pero ellos no escucharon a Jonás porque no quisieron, porque de paso lo escucharon y Dios, a pesar de que había propuesto destruirla, no la destruyó. De modo que Juanito fue a la playa para ahogarse. Dios había determinado que murieran. Ambos muestran expresiones finalidad, pero son expresiones retrospectivas después que la historia es terminada, donde se le presenta finalidad al resultado como una causa. Espero haberme dado a entender. Excelente, pastor, excelente respuesta, de verdad. Y ya con esta última pregunta hemos concluido nuestra reunión de hoy y queremos agradecerle inmensamente al pastor por aceptar la invitación y por aclararnos todas estas dudas. Yo sé que hemos salido más que bendecidos de este encuentro. Pastor, también Bueno, ah, Sí. por no, favor, no, que pastor. Dios les guarde, era que iba a decir. Pastor, la audiencia quisiera saber dónde puede conseguir sus libros. Yo no tengo un libro mío, yo soy como un padre que desecha a sus hijos. Eh, no son dignos de leer. Hermanos, un día ustedes van a tener libros míos, no se preocupen. Miren, aunque voy a terminar primero agradeciéndole, Joel, eh, la niña Calcaño, que Dios les guarde a todos los que están ahí. eh, el buscar la palabra de Dios es poderosa, no regresa vacía. Eh, yo tal vez no esté otra vez con ustedes así, pero le prometo que le puedo grabar todas las preguntas, se las puedo responder por un video y se la mando al que tenga. eh, si usted tiene una pregunta, mándesela a Joel y yo se la respondo y se le mando un video de la Biblia en la medida que Dios me dé la sabiduría para responderle. Oro por ustedes y que el poder de la palabra de Dios pueda habitar en sus vidas. Que Dios me les guarde. Muchas gracias, pastor. Amén. Y si nos puede dirigir en una oración para culminar. Ok. Querido Dios, gracias por tu cuidado, tu protección, tu bendición. Jesús dijo que si habitamos en Él y su palabra habita en nosotros, pedimos todo lo que quisiéramos y nos será dado. Padre, aquí hay un grupo de tus hijos que están comprometidos con tu palabra, leyendo, y bienaventurado el que lee, que están buscando tu sabiduría, Padre Santo. Que más que una curiosidad bíblica, ellos puedan encontrar un destello de tu carácter, puedan descubrir al Dios que está presente, interesado, que se adapta, que busca, que perdona, y a pesar de nuestros defectos, utiliza aún lo peor de nosotros para cumplir su plan eterno. Cumple, oh Señor, tu plan no solo conmigo, no solo con ellos, sino en mí, en ellos. Glorifícate en nuestras vidas, en el nombre de Jesús.
Amén. 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 Dios les guarde. Gracias, pastor. Gracias, Y pastor. Gracias también a todos aquellos que se conectaron. Nos vemos para el quinto mes con nuestras próximas preguntas. Los esperamos.